En Radio Sónica tenemos mucha conexión. Conexión con la realidad, conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 670 de Susurros en tus oídos. 16 años en el aire de Radio Sónica y desde hace ya más de 4 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. En la primera parte del programa de esta noche vamos a estar hablando de una obra que a mí me fascinó y que te la recomiendo y no te la podés perder. Yo le escribí una breve reseña, se llama Cosa Triste y vamos a estar hablando esta noche con uno de sus autores, Cristian Sabás, que ya has estado aquí en Susurros, bienvenido. Gracias. Te voy a corregir que no está bien corregir al conductor, actor. El autor está al lado mío. El autor y director Jorge Díez. Hola, ¿cómo andan? Bienvenido, Jorge. También has estado aquí, has estado con Gershwin, ¿no? Con Gershwin, sí. Sí, mirá que pasó el tiempo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y Gershwin fue justo antes de la pandemia, 2019. Claro. Mira, bueno. Acá estamos reunidos para hablar de Cosa Triste. Que como, acabo de decir, a mí me encantó, me fascinó porque esta chispa que tenés vos para plantearnos en una situación de comedia, algo que, tiene un lado bastante trágico, ¿no? Y que son las consecuencias del chisme. Uh-huh. Así que contame un poquitito cómo surge la idea, de dónde salen estos personajes maravillosos, entre los cuales está el de Cristian. Mira, una de las cosas, no tengo un solo lugar de donde salen, pero uno de los lugares es de una foto de mi abuelo. Ajá. Que mi abuelo vivía en ranchos y tenía una peluquería, la peluquería del pueblo, que a la vez de peluquería también ahí recibía a políticos, esas cosas que pasaban en los pueblos del siglo pasado. Y entonces yo vi la foto esa y me pareció como que era ya de por sí estaba así todo con el pelo. Mi abuelo descendía de indios, tiene pelo negro así como tengo yo, pero bien lacio para atrás. Estaba todo peinado así, todo con una especie de corbatita y todo derechito, y yo dije, qué buena imagen, qué teatral que es eso, ¿no? Y aparte que mi abuelo, yo, sabía cómo era, y entonces dije, qué loco, porque debe haber mucha cosa mezclada ahí. Él venía del circo y él le daba lugar a la gente del circo en el lugar. Entonces me pareció que era como muy teatral esa imagen. Y después apareció toda la cuestión del chisme. Y empecé a investigar sobre el chisme, empecé a leer mucho sobre qué era el chisme y de qué autores tocaban sobre el chisme y hablaban sobre el chisme, que hay gente muy como culta que habla de que el chisme es como una base del teatro, digamos, en el sentido de que qué es lo que se quiere con el teatro, es que las personas se comuniquen o se espíen de alguna manera también. Entonces había algo de eso. Y después hay algo que alguien me dijo, vos sos medio obsesivo con las ventanas, porque yo hice otra obra que se llama Johnny, que era La ventana de Tadrón, y hice otra obra que también hablaba de una ventana. Entonces yo dije, algo de eso debe haber porque se me ocurren cosas con las ventanas. Uh-huh. En este caso eran 3 tipos que se juntan para espiar, no se juntan para espiar, se juntan para estar en un lugar que después utilizan para espiar, digamos. Es como que usan la carnicería y peluquería, que aparte en ese momento también se juntaban los trabajos en un lugar, y entonces como están solos en un pueblo chiquito, 1000 habitantes, y qué sé yo, ¿a quién van a espiar? A la chica más linda, que para ellos está casada con el tipo más feo, que es un colorado, que surge de algo es una mezcla ese colorado, porque surge de una novela que es La ocasión de Saer, que hay un colorado que se llama Blanco. Ajá. Y surge también de un amigo mío que es el colorado, Batis, que si lo sabe me mata, porque no es tan feo. Acaba de enterarse. En vivo y en directo. Que es un amigo mío que me causa muchas gracias a veces. Entonces pensé un poco que esos 2 colorados los junté un poco en mi imaginación y empecé a como imaginarme algo que en el prólogo que escribió Javier Dolte está, digamos, que es como crear los personajes de afuera antes que los de adentro. Empecé a imaginar qué había afuera, cuál era la historia de afuera y cuál era la historia que ellos podían espiar. Ajá. Entonces eso me dio como el material para tomar la personalidad de los que espiaban, digamos, desde afuera, digamos, como qué era lo que miraban y qué cosa, y aparece estos 3 personajes
entre los cuales está el de Cristian, que es el ayudante, que son fracasados en algún sentido, porque están ahí cerrados, solos. Él ha estado casado, tiene una hijita, la mujer se le fue, o sea, son gente que está sola y que lo único que hacen es espiar, chusmear y dañar a los demás con eso, ¿no? Que es bastante común. Nada más que, como dice Dolte, generalmente está puesto en el terreno de las mujeres, y en este caso son los hombres los que Claro. Eso creo que es lo que más llama la atención, ¿no? Porque siempre se piensa que, bueno, que las mujeres hacen correr chismes, pero acá tenemos estos tres hombres que la verdad, uno más que el otro, ¿no? Contanos un poco de tu personaje, que es vos sabés que yo te admiro muchísimo como actor, te lo he dicho muchas veces, porque tus composiciones son maravillosas. Este ayudante que empieza casi como un tonto enorme, realmente sabe mucho más de lo que parece, ¿no? Las apariencias engañan. Claro. Es un personaje que está construido a partir de una idea y después empieza a mostrar otra faceta. De tonto no tiene absolutamente nada, como vos lo mencionás. A mí me pasó con el personaje algo similar al camino que hace Jorge con la obra. Él se inspiró en una foto, y el ayudante surge de un recuerdo que yo tengo de un ayudante de carnicero en Mis Pagos, Quilmes, que estaba siempre atrás del dueño de la carnicería, no hablaba y miraba hacia la calle y estaba observando qué sucedía, si pasaba alguna vecina, si se detenía alguien a hablar. El que era realmente verborrágico era el carnicero, el dueño del local. Y en una oportunidad le escuché la voz, cosa que nunca había sucedido. Y es la voz que de alguna manera yo trato de ponerle a este personaje que es el ayudante. Una voz que me quedó grabada, porque Luis la escuché una sola vez. O sea, siempre lo veía que estaba ahí atrás, asentía lo que el carnicero decía y en determinado momento hizo un comentario. Y esa voz quedó grabada. Cuando empezamos a trabajar la obra con Jorge, y en función de lo que él nos iba pidiendo, me pareció que era interesante probarlo, porque la obra recorre un tono grotesco. Y entonces me parecía que transitar ese patetismo y al mismo tiempo esa fibra siniestra iba a ser bienvenida por parte del espectador, y está funcionando. Sí, absolutamente. Me llamó mucho la atención esto de, digamos, cómo va creciendo una historia, ¿no? Cuando alguien ahí la toma y de pronto se inventa todo, en un principio es algo pequeño, pero de pronto se convierte en incluso fantasear qué pasa del otro lado, en el otro pueblo, ¿no? Donde pareciera que las situaciones son diferentes, o sea, nos plantea como un mundo dentro de nuestro mundo que tiene esas partes desconocidas, ¿no? Y que ellos no tienen ningún empacho en poder hablar sobre eso, ¿no? Fantasear sobre eso. Sí, también tiene que ver con el hecho de que el otro día hablaba no me acuerdo con quién, que decía, esta persona que fue viajante durante toda la vida, en el pueblo tal estaba casado, y en el otro pueblo tenía otra familia, sin estar casado. Entonces uno puede imaginar, o bueno, como no me acuerdo cuál es el cuento de Borges que habla de Pedro Damián, creo que se llama. Sí. Y que dice, bueno, si murió en la guerra o quedó vivo y quedó avergonzado toda su vida y encerrado en un campo, qué sé yo. Las dos muertes, las dos vidas, qué sé yo, como que hay mucha cosa de eso, de que ellos pueden imaginar que hay cosas diferentes detrás de la montaña porque nunca fueron, detrás de la loma, qué sé yo. Que pasa mucho, que hay gente que vive toda su vida en un pueblo y no puede ver, como vivir también en tu barrio y no poder ver qué es lo que pasa alrededor tuyo, ¿no? Es como esa cosa del encierro, de quedarse en esa sensación de que toda verdad está contenida en ese lugar y que lo de afuera es lo que yo quiero que sea, en ese sentido. Hay algo arbitrario ahí en estos personajes. Y entonces para mí tenía que parecer eso, pero no fue de arranque como que pensé voy a escribir una comedia, ni ahí, o sea, o algo que fuera cómico. Fue como que los personajes, incluso ellos lo arrancaron cada uno como fue queriendo, y no había una cuestión de vamos a ser cómicos. Él me acuerdo que dijo una vez, ¿vos me dejás probar una voz?
Yo digo, sí, dale, probá. Y arrancó eso y me encantó lo que fue haciendo. Ujú. Y cada uno fue así, como planteando cosas, y yo lo único que hacía era como coordinar un poco eso que iban planteando y juntarlo, pero digamos, trabajé con actores muy buenos. ¿Cómo los elegiste? En realidad a Cristian lo conozco de otra obra que trabajamos juntos, que era Vértigo. Vértigo. Y nada, cuando trabajé con él, tiene algo que no, para mí pocos actores tienen, pero le voy a decir por ahí, pocos actores tenemos, porque yo soy actor también, que él escucha y cede a la propuesta. O sea, si primero la quiere entender, pero cede, es inteligente. No te agrandes, pero es así. Hoy ya me voy con el Ya se va lleno, hoy se va lleno. por estos comentarios. Claro. Entonces escucha y viste y no te dice primero no, como pasa mucho, sino que escuche, ve, prueba, qué sé yo, juega con las cosas. Y entonces aparecen cosas muy lindas con ese trabajo. A Héctor lo conocí también porque a mí me dieron un premio por justamente el texto de esta obra ahí en Ciclo Incierto, que la sala es de él, digamos, donde dan ese premio, así que lo conocía y lo había visto en algunas cosas, pero digamos no era. Y a Gabriel lo conozco más de la tele, lo vi en la tele, alguna vez nos cruzamos en la tele, entonces lo conocía por ese lado, pero digamos que sabía que los tres eran buenos actores. Si iban a congeniar, si se iba a formar esa química que a veces pasa y a veces no lo sabía. Yo trato de dirigir siempre así, que arranque un poco la cosa y ver qué química puedo armar entre los que están. A veces se da bien y otras veces no tanto. ¿Cuánto tiempo de ensayo hubo? Y un año de ensayo, Y bastante. con algunos parates, porque empezamos en virtualidad a ensayar, porque como a todos, a todas, nos atravesó la pandemia, y después progresivamente fuimos incorporando ensayos presenciales, pero es prácticamente un año de ensayo. Sí, los primeros tiempos fueron más de charlar. En realidad aflojamos mucho el grupo, nos hicimos como muy compinches en la virtualidad, que eso estuvo buenísimo también. Sí, porque cuando llegó el momento de poner el cuerpo, ya había una confianza ganada que se había conseguido en esas innumerables reuniones de Zoom. Claro. Que alguien dijo que parecíamos la vieja polémica en el bar. Alguien de los que escuchaba de nuestra familia. Ajá. Sí, era muy divertido. Claro, que mi mujer. Decía. Creo que sí, creo que fue tu señora. Que todos son polémicas en el bar, me dijo. La escenografía me gustó mucho porque combina, digamos, hay varios espacios, ¿no? Está el espacio detrás del mostrador que no vemos, donde supuestamente cuerean, carnean, etcétera. Está después el mostrador para hacer los cortes de carne. Después está la sección de la peluquería, ¿no? Con su espejo, está maravillosamente logrado. Y después una escalera que lleva a otro espacio superior, ¿no? O sea, claro. como que eso abre el espacio, ¿no? Hay un concepto de espacialidad en esa escenografía. ¿Cómo fue una sugerencia tuya? O Digamos, yo me baso en el lugar que tengo. O sea, me pasa casi siempre, digamos, a veces que podés tener una sala muy grande, otras veces... En este lugar sí, vi que arriba me gustaba la idea de que alguien subiera y todo ese juego, y que viene atrás, y me gustó también la idea, pero obviamente yo puedo tener una idea, pero después la escenografía la hizo Cynthia Chomsky, que fue la que planteó después en base a lo que yo le propongo, como yo dije, la peluquería tiene que estar más acá y la carnicería más atrás, eso, pero después ella formando un poco en base a lo que hablamos, y la verdad que hizo un trabajo hermoso, tanto ella como Violeta Díez, que hizo la parte de luces, como Ronnie Kesselman, que hizo la parte de sonido, como Mecha, que hizo las coreografías de las peleas, y Mecha Fernández, Mecha sí. Fernández, y me olvido de alguien. Bueno, No. Martín es nuestro operador. No, creo que los mencionamos a todos. Bueno, esos trabajaron todos y fue como muy muy lindo el trabajo con todo el mundo. Realmente re lindo, muy muy atractivo hacer esta obra. Yo la verdad que la siento como muy... digamos, trabajo en muchas obras, pero digamos, esta me gusta mucho hacerlo. Verlo. Yo cada vez que yo hago el sonido, o sea, soy el operador de sonido, y me encanta verla, me divierte mucho, mirá que la he visto, pero me divierte mucho.
Justo Jorge hablaba de esta coreografía, ¿no? De las peleas, ¿no? ¿Cómo fue eso para lograr, digamos, porque por momentos yo digo, ay, alguien va a salir lastimado acá, ¿no? Pero bueno, sí. Calculo que, no sé, tiene que ver con el training que tiene cada actor y que sabe en qué momento justo parar o en qué movimiento parar, ¿no? Absolutamente, en una coreografía de esas características, destaco a mis compañeros, a Héctor y a Gabriel, que llevan la parte más dura, porque son los que se chocan en una enorme pelea. Mi personaje intenta separar y al mismo tiempo está muy expectante de lo que sucede en la puerta del local. Primero hay un trabajo de energía, de saber manejar los movimientos para no terminar muy cansado, porque después viene todo el desenlace. Claro. Y por otro lado, para que nadie resulte lastimado. Pero hubo un trabajo muy interesante por parte de Mecha Fernández que nos invitó a jugar. Así como Jorge nos invitó a jugar con el texto, con su obra, Mecha fue planteando algunas acciones que después hizo que nosotros nos vayamos soltando y generáramos esa coreografía que está entre el baile y la pelea. Claro. O sea, porque la coreografía es tan ambigua como son estos personajes. Claro, absolutamente. ¿Por qué estamos todos tan pendientes de la vida del otro? Es una muy buena pregunta. No sé, yo la verdad que lo detesto eso, a pesar de que yo también lo debo hacer, seguramente, pero digamos, hay algo, no solamente de la vida del otro, creo que a mí me parece que es un momento, la humanidad, supongo yo, o por lo menos lo que yo veo, de mucho mostrarse. Entonces mostrarse también hace que el otro también quiera mostrarse y también te espíe de alguna manera. Hay algo de eso que está en todas las redes, entonces, y creo que eso en algún momento va a derivar en otra cosa, pero por ahora es como que surgió y estamos todos en esa vorágine. Si nos fijamos, normalmente estamos hablando y mirando el celular, y es bastante común. Pasa mucho, y es como espiar también, en algún sentido, porque estás viendo el Instagram. Para un segundito, porque estoy acá, que ¿entendés? Entonces vas, y hay algo de eso, digamos, todo el tiempo, que a mí me interesó. Por un lado me gustó, y por otro lado me pareció muy dañino. ¿No? Porque hay algo que se está perdiendo también de ahí, de esa posibilidad de relacionarse con el otro, que es muy distinto a lo que estamos viviendo, muy distinto. Hoy, recién cuando venía para acá, me crucé con alguien y yo dije, qué bárbaro, porque me dijo las dos frases que dice siempre: ¿qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Algo, y otra cosa más que se dice siempre. Y digo, no me dijo nada. No me dijo nada. Mi no me dijo nada. Fue como que se dicen las frases, pero no pasa nada, digamos. Claro. Cuando alguien pregunta un poco más, el otro hace como, ¿qué me estás preguntando? Yo veo eso, ¿no? Si yo te pregunto a vos algo que no, pará, hasta acá. Y eso inhibe la posibilidad de relaciones. Y mirar por la ventana y armarse historias del otro es lo mismo. Muy interesante esto, ¿no? Porque realmente yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad imaginativa de la gente, ¿no? Que puede llegar a concoctar las historias más increíbles basadas en solamente porque ustedes miraban a esta mujer y a partir de que estaba hablando con alguien, imaginaron toda, ¿no? Se arma un universo de nada. De nada, porque son solo suposiciones en función de pequeñas observaciones, de pequeños hechos que ven. Y a partir de esto, lo que se produce es el efecto de una bola de nieve que empieza siendo muy pequeñita y después se transforma en una avalancha. Pero en realidad estos personajes no tienen certezas. Pero bueno, así como hoy estamos tan pendientes de los otros y qué hacen los otros, como lo estaba mencionando recién Jorge, también se da esta situación de no decir no sé. Entonces, de todo hay una respuesta. Claro. Es muy difícil hoy encontrar a alguien que te diga no sé.
O sea, es como una actitud que ciertas personas la toman como de debilidad, de decir, no sé, no lo comprendo. Y yo creo que ellos, hay una actitud absolutamente autoritaria y machista, entonces hay una lucha de poder entre estos tres personajes a ver quién sabe más de algo que en realidad desconocen. Y hay un trabajo muy incisivo y malicioso. Y malicioso porque esa charla bucólica que se empieza a tejer al principio de la obra, progresivamente se va transformando en algo que es casi una situación que podríamos comparar hasta con una película de terror. Si bien la obra tiene mucho humor, pero bueno, son dos géneros que todo el tiempo están ahí conviviendo, porque tanto el terror como la comedia en determinado momento surge algo que desorganiza y desbarata absolutamente todo. Entonces me parece que es inquietante, la obra es inquietante. Sí, sobre todo vi algunos elementos como de Gran Guiñol, ¿no? El tema de la cuchilla para cortar la carne y el guardapolvo marchado de sangre. No, todo esto es como que, bueno, a uno le da la pauta de que, acá se puede despertar algo que no sabemos en qué puede terminar, ¿no? Sí, la idea era esa también, ¿no? Que hubiera la sensación de peligro. Yo en algún momento insistí bastante que no perdieran eso, por más que como se veía que era como divertido lo que estaba pasando. Uno puede llevarlo a un lugar que sea muy cómico, entre comillas, pero se pierde la esencia de lo que en realidad está pasando, que es algo bastante trágico. Pasa que justamente como exacerba lo trágico se transforma en cómico. Pero me parece que, como decía Cristian, hay algo de eso, y el personaje de él es uno de los que fundamentalmente propone todo el tiempo inventar cosas. Es como el que les vas tirando a los demás, despierta cosas. O sea, para enojarlos, pero también para tenerlos atrapados, como si tirara la caña, ¿viste? El anzuelo, claro, y dijera, ahora le pasa esto a la mujer, miren lo que le está pasando. Y entonces los demás se prenden, y yo creo que le está diciendo tal cosa, ¿cómo creo? Claro, ¿entendés? Me parece que la está perdonando de algo. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Claro. Y yo escucho muchas veces, y creo que a todos nos habrá pasado, y no es de ahora, porque mi mamá tuvo una época de peluquería en mi casa, y yo me acuerdo que era... No, pero ella dijo tal cosa, quiere decir que tal otra, ¿entendés? Claro. O sea, eso era de las mujeres, pero ahora de los varones, que es real también, porque los varones también somos así, en muchos momentos. El problema es que eso se transforma a veces en muy dañino para los demás. Sí, claro. Si es un juego que vos decís jugás un poquito, bueno, pero cuando terminás pasándote, podés llegar a lastimar mucho, podés llegar a decirle a alguien algo y el otro acciona algo que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. Tal cual. O sea que si alguien padece de vacío existencial, bueno, lo llena de esta forma, ¿no es cierto? Viviendo su vida a través de la vida de los otros. Absolutamente. Y eso sí que realmente es una cosa triste, ¿no? Exacto. Muy triste. ¿No? Muy triste, muy patética triste. Casi. Aunque hay un momento, y esto lo cuento así muy brevemente, que los personajes se van a ver frente a frente consigo mismos. Eso va a suceder. Y es también muy inquietante. Claro, desde ya. Bueno, esto Cosa Triste se puede ver los miércoles a las 21 horas en el espacio TVK, que es la calle Manuel Trelles, 2033, principio de Paternal, de Donato Álvarez y San Martín, 2 cuadras. Sí, además hermoso el espacio, a mí me encantó, muy lindo, es muy cálido, muy lindo. Con el patio, viste, con la biblioteca esa que tiene, mientras esperás podés leer un ratito, o sea que realmente, bueno, es una linda salida para ver una obra excelente. Yo los felicito y te agradezco, Jorge Díez. Gracias, Cristian Sabás. Gracias a vos, siempre. No, por favor, siempre es un placer tenerlos y hablar de esto, ¿no? De obras que nos convocan, que nos hacen pensar y que uno sale diciendo, che, ¿soy así? Porque todos tenemos algo de eso. El que diga que no, miente. Miente. ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, ¿hasta cuándo van a estar?
Espero que mucho. Ah, bueno. O sea, no es hasta... No. Ah, bien. Esperamos estar mucho tiempo y va a haber funciones por fuera de TVK. Se está armando una pequeña gira de Cosa Bien, Triste. buenísimo. Bueno, todo lo mejor, ¿eh? Bueno, Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias A vos. No, por favor.